Ahora empezaremos con el proceso de reparación y la pregunta común es, ¿dónde comenzamos? No importa qué clase de problema sea, ¿qué debemos hacer primero y por qué? La respuesta es sencilla. Estudiemos la tarjeta. Analicemos cuidadosamente su condición y construcción. Este es el proceso que llamamos leyendo la tarjeta y consiste básicamente en preguntar y responder a una serie de preguntas. Leemos la tarjeta como si fuera la página de un libro lleno con todos los detalles que necesitamos conocer antes de empezar. ¿Qué clase de tarjeta es esta? ¿Está hecha de epoxia, cerámica, mylar? ¿Qué clase de circuitos tiene? ¿Es esta de simple faz o de doble faz? Y si hay recubrimiento en la tarjeta, ¿de qué clase es? ¿Es este grueso o delgado, duro o suave? ¿Cómo se ven las soldaduras? ¿Cuán juntas están? ¿Cuál es la distancia entre pistas y agujeros? ¿Ha sido dañada la tarjeta? ¿Hay algunos puntos quemados o resistencias quebradas, tal vez? Antes de comenzar a trabajar, necesitamos identificar todos estos materiales básicos y ver cómo han sido ensamblados. Comencemos con el material básico, algunas veces llamado substrato. Este en particular es una lámina de epoxia y fibra de vidrio. Si usted pone una luz, podrá usualmente ver la tejido. Hay varias clases de substrato, los que se usan de acuerdo a su aplicación. Los de color canela como este están hechos laminando algodón o papel impregnado con resina fenólica. Son baratos y se usan para aplicaciones a temperatura moderada. No son tan rígidos como los de fibra de vidrio. Este otro está diseñado para temperatura muy alta. Es cerámico. Usualmente son blancos en apariencia o ligeramente amarillos. La mayoría de las tarjetas son rígidas y diseñadas para mantener su forma, pero algunas están hechas intencionalmente de un material delgado y flexible, como esta. Pueden ser formadas para ajustarse al espacio disponible. Los nombres comerciales para varios tipos de substrato están enumerados en su manual. La razón más importante de reconocer qué tipo se está manejando es que nos dice los límites de calor y carga mecánica que soporta. Un soldador caliente puesto sobre esta tarjeta probablemente no la dañará, pero no podríamos hacer lo mismo con una tarjeta de mylar flexible, por ejemplo, sin hacer un agujero a través de ella. El segundo elemento en importancia en una tarjeta es el circuito en sí mismo. Está hecho de una lámina conductora, generalmente cobre, que ha sido adherida al material de substrato. Los dos tipos más conocidos son cobre de 1 onza o 2 onzas, basados en el peso de un pie cuadrado de la lámina. El cobre de 1 onza tiene 0,0014 pulgadas de grosor y el de 2 onzas 0,0028 pulgadas. Las equivalencias métricas son 0,035 milímetros y 0,071 milímetros, respectivamente. Se tiende a usar cobre más y más delgado. En tarjetas de varias capas ahora podemos encontrar cobre de media onza con un espesor de solamente 0,007 pulgadas. Lo importante aquí es cuán extremadamente delgado es el espesor del cobre comparado con la tarjeta misma. No se necesita mucho calor y presión para lograr que el cobre y la base se separen. El circuito consiste en conductores, algunas veces llamados pistas, planos o pistas suplementarias, planos de masa o voltaje, y los disipadores, llamados así porque su gran masa ayuda a disipar el calor. Los planos de masa y voltaje también disipan el calor. Veamos ahora de cerca los orificios en la tarjeta. Esta es una tarjeta de una faz. Tiene circuito solamente en un lado. Y los orificios perforados a través, pero no hay conexión eléctrica entre los dos lados. Agujeros como estos se llaman orificios no soportados. En esta tarjeta de doble faz, los agujeros han sido revestidos con cobre. Están conectados eléctricamente de ambos lados. Estos agujeros se conocen como agujeros metalizados, agujeros soportados o conexiones a través. Otra manera de reforzar conexiones a través es con ojalillos insertados en el agujero. Usualmente se hacen de cobre puro y se platean con soldadura o estaño puro. La necesidad de poner más y más circuitos en un espacio menor ha llevado al desarrollo de tarjetas de capas múltiples. Son similares a las tarjetas de doble faz, pero tienen una o más capas de circuitos emparedados.
En algunas posiciones, el agujero metalizado conecta estas capas internas. En otras posiciones no lo hace, y es vital conocer esto cuando estamos removiendo un conductor de uno de estos agujeros. Los planos internos pueden actuar como disipadores de calor, absorbiendo mucho del calor que usted está aplicando a la pista y la juntura nunca se fundirá totalmente a través. Por otro lado, el calor excesivo puede dañar los planos internos o causar discontinuidad, a menudo sin ningún signo externo de daño, de manera que la operación de calentamiento es crítica, y diremos más de esta operación en la lección sobre remoción de componentes. Los componentes mismos se encuentran en una gran variedad, pero pueden ser clasificados dentro de categorías generales, dependiendo de su función. Resistencias, capacitores, diodos, transistores y circuitos integrados. Los conectores de los componentes se terminan de 6 formas. Este es el que pasa derecho o conector sin doblar. Es el más fácil de remover porque no hay dobleces después de pasado el orificio. El conector doblado es usualmente usado para estabilizar el componente, así no se moverá durante la soldadura. El conector semidoblado sirve el mismo propósito y es más fácil de enderezar para removerlo. Este es el conector avellanado. Ha sido aplastado para aumentar su grosor y de esta forma mantener el componente firme. No es fácil de remover. Montaje de superficie es usado con componentes de paquetes planos. Los conectores se sueldan a las pistas en la superficie y no pasan a través de la tarjeta. Una variación de este es el llamado fuera de pista. El conector pasa a través del orificio y se suelda en una pista en el otro lado. Ahora sabemos algunas cosas que debemos mirar cuando analizamos una tarjeta, porque esta afectará a nuestra estrategia de manejo en la reparación. Agreguemos 2 consideraciones más. Den una mirada a estas 2 tarjetas. ¿Cuál es la primera diferencia entre ellos que les impresiona? Esta se ve fácil para trabajar con ella y probablemente lo sea. Los componentes están bastante separados y fáciles de sacar. Decimos que esta tarjeta tiene poca densidad de componentes. Esta es otra cosa. Las pistas del circuito son más angostas y menos espaciadas. El espacio entre los orificios es menor y algunos de los componentes están montados tan juntos que son virtualmente inaccesibles. Tarjetas de mucha densidad como esta a menudo requieren un desarmado parcial para poder remover el componente que se quiere reemplazar. Usted debe literalmente desarmar primero y luego armarlo con las piezas de reemplazo en su lugar. Y finalmente, existe la posibilidad de que la tarjeta haya sido revestida, cubierta con una capa de material delgada o gruesa para protegerla de un buen número de cosas. La remoción del material de revestimiento puede ser un problema grande en la reparación y dedicaremos una lección completa a esto más tarde. Cómo identificar cada uno de los tipos que se puede encontrar y qué métodos usar para removerlos. Cubriremos todo esto en detalle conforme progresamos. El punto importante es tener en cuenta que el primer paso en todo problema de reparación es estudiar la tarjeta, analizar qué se tiene al frente, cuidadosamente. Leamos la tarjeta. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una tarjeta como esta. Este circuito integrado estaba mal y alguien que no sabía cómo hacerlo trató de sacarlo y lo dejó a usted con el problema. ¿Qué podríamos decir acerca de problemas de reparación como el que estamos viendo? Circuitos dañados y algunas pistas perdidas. ¿Qué tipo de tarjeta es esta? De doble cara, de razonable densidad de montaje, de manera que es fácil llegar a las soldaduras. ¿Qué tipo de soporte tiene el orificio? ¿Y qué masa termal está involucrada? Todos los orificios están metalizados. Este está conectado a un gran plano de masa, de modo que requerirá más calor que otras soldaduras. ¿Y qué acerca del revestimiento? La tarjeta no tiene ninguno, así que podemos olvidarnos de este paso en el proceso de reparación. ¿Y qué sobre el material básico? Es de vidrio epóxico, de forma que tiene una resistencia relativamente alta al calor. ¿Y qué tipo de uniones soldadas? 2 conexiones esquineras que han sido parcialmente dobladas. Tendremos que enderezarlas durante el desoldado. Preguntas y respuestas que podemos leer de la tarjeta. El primer paso vital en el proceso de reparación. En su manual encontrará una presentación completa de lo que cubriremos, así que terminaremos ahora. Su instructor querrá revisar el material con usted y en la sección de notas de su manual encontrará las especificaciones particulares, normas y prácticas de su organización. Ahora pasaremos a nuestra próxima lección, componentes y métodos de remoción.